Rogamos, Señor, que hoy en esta tarde seas tú quien nos ministre, amado Dios. Que seas tú quien nos enseñe lo que debemos hacer, cómo debemos caminar, cómo debemos actuar. Reconocemos que delante de ti, Señor, somos fallos muchas veces como humanos que somos, mas sin embargo también reconocemos que tú nos has llamado a una perfección igual como tú eres perfecto. Ayúdanos en este tema, en nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestro corazón, fortalécenos en nuestras debilidades, sana nuestras enfermedades, Señor. Ayúdanos a crecer, no solo en números, Señor, sino en conocimiento, en amor, en seguimiento y en fe para contigo, Señor. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos que estuvieron hoy aquí en este lugar, los que se encuentran en este momento, aquellos que no pudieron venir y aquellos, Señor, que por alguna razón, la enfermedad, están incapacitados para hacerlo. Levántalos, Señor. El poder es tuyo. Tú eres quien nos guías, tú eres quien nos levantas. Se debe de hacer todo conforme tu grandeza, conforme tu palabra y para tu honra y tu gloria, en el poderoso nombre de Jesús siempre, Señor. Amén y aleluya. Y así, hermanos, pues nosotros entendemos que es grande nuestro Dios, que es grande nuestro Señor. Dice primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabemos todos que somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? No pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo, pero tenemos morada celestial, los que hemos creído en Cristo Jesús. El ánimo es para el que duda, el ánimo es para el que no está bien cimentado. Hágalo, el Señor viene pronto. Hoy concluimos, hermanos, y me gozo de tal manera, es uno de los temas más largos que he tocado. Es la cuarta parte del tema, cómo comportarme en la familia de Dios. Desde el momento en que tú crees en Cristo Jesús, la palabra es clara, dice que Él te hace su hijo. Y al ser hijo del Señor, todos nosotros somos hermanos, tenemos a un Padre que invocamos. Si no, ¿de dónde sale el Padre nuestro que estás en los cielos? Yo creo que el Señor es mi Padre, y en ese creer yo debo también considerar a cada uno de ustedes como mis hermanos en Cristo Jesús. Y la palabra también es muy clara, no puedo decir que amo a Dios si no los amo a ustedes, ¿verdad? Porque si no amo al que veo, ¿cómo puedo decir que amo al que no veo? Porque al Señor, dice la misma palabra, nadie lo ha visto al rostro. Sabemos que está su presencia aquí, sentimos su presencia aquí, hemos visto su obra maravillosa, pero nadie le ha visto así claramente, hermanos. Nosotros lo vemos a través de la palabra, a través de las obras de sus manos, a través de lo que hace en nuestras vidas. Algún día estaremos cara a cara frente a Él, hermanos. Entonces, prudencia y mucho tacto y mucho entendimiento de cómo actuamos, hermanos. El Señor nos insta a que cuando hagamos un juicio, hermanos, no seamos hipócritas, sino que con la palabra hagamos justamente como debe de ser. El Señor nos insta a soportarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos llama a que nos amemos de tal manera que nos exhortemos, que nos consideremos, que nos animemos, hermanos, en toda buena obra de parte de Dios. Yo no lo puedo animar a ir a jugar al fútbol como algo que sea parte de importante, no. Yo lo debo animar a ir a orar. Eso no impide que podamos tomarnos un tiempo para comer, un tiempo para celebrar, un tiempo para hasta ver una película, hermanos. Pero nuestro principal objetivo es que todos lleguemos ante la presencia del Señor. No se quede ni uno. No se quede ni uno, mis hermanos. También el Señor nos llama a no andar en chisme, a usar los labios y la lengua para edificación, hermanos, a ser prudentes con lo que hablamos, a ser prudentes hasta aún en la exhortación, aún en el regaño. Debe de ser con amor, con humildad, y debo considerarme a mí mismo, no sea que yo ande igual o hasta peor. Siempre para levantar, hermanos, porque todos somos uno en el Señor, y eso debe de estarnos muy claros en todo tiempo. Y también, hermanos, es importante que yo personalmente, como miembro de la familia del Señor, tenga cuidado de cómo me alimento, de cómo me nutro en la fe y en la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos y va para la otra situación. No todo el que dice Señor, Señor habla de parte de Dios.
Y debo de ser yo consciente, sabio y prudente de cómo expongo mis oídos, mi mente, mis ojos a lo que alguien me hable de parte del Señor. Si no está en la Biblia, bien sustentado, hermanos, no viene de Dios. Y si se contradice con otras doctrinas de la palabra del Señor, aunque me enseñe versículos, si se contradice, el Señor no da un espíritu de confusión. El Señor es claro, hermanos. Entonces, ¿cuánto cuidado tengo que tener en esta parte? Y con lo que estábamos concluyendo, hermanos, es en un tema un poco álgido que ha ocasionado muchos problemas a través del tiempo, que es esa relación que tenemos como pueblo con nuestros líderes. En una empresa, hermanos, ¿todos tienen el mismo cargo? ¿Qué hay? Gerentes, directores, supervisores, ¿sí, verdad? En un equipo deportivo todos tienen la misma función. Hay director técnico, hay defensas, hay dependiendo del deporte, ¿verdad? En la familia todos tienen la misma autoridad y la misma función, ¿no? ¿Quién es la cabeza? Debe de ser, ¿verdad? Y si el padre se ausentó, se fue, eso es la mamá. Y se deben de respetar esos roles porque los establece el Señor. Ahora, ¿eso nos quita que seamos iguales? Dice el Señor que Él no hace acepción de personas, simplemente que Dios es un Dios de orden. Y el ojo está puesto por una razón en un lugar específico y la mano en otra y el pie en otro. Y yo debo de entender que esa es una postura de parte de Dios. El Señor así lo quiso, el Señor así lo puso para que avance el cuerpo. Y nosotros, además de familia en Cristo Jesús, somos cuerpo de Dios. Y aquí hay muchos que tenemos diferentes actividades, operaciones, ministerios, dones, talentos, y todos deben de ser puestos para que el Señor sea glorificado, porque ¿qué cree, mi hermano? Nosotros podemos hablar muy bonito de la palabra del Señor, con muchos versículos que son verdad y vida y que son los que cambian y salvan, que es la espada de dos filos. Pero si mi conducta, y aquí hago esto porque somos uno solo, si mi conducta no refleja las enseñanzas de Cristo, ¿cómo voy a poder yo decirle al de allá afuera, arrepiéntete? Entra un orden. Entonces, por eso manejamos muchas veces estos temas aquí dentro de la iglesia, para que consideremos nosotros mismos nuestro proceder, porque como llamados en Cristo Jesús y llamados a servirle, tenemos que ser cada día más como el Señor, en todo lo que fue Él, en su caminar aquí en la tierra, en todo lo que es Él. Dios es amor, Dios es paz, Dios es paciencia, pero también Dios es juicio, hermanos. Entonces, en esta situación, la intención o el llamado final de este título, de este mensaje, es honrar a nuestros líderes, mis hermanos. Es bien difícil, es bien complicado. Adán y Eva solo tenían a alguien a quien seguir y obedecer, ¿verdad? ¿Y a quién obedeció la mujer? Es bien difícil. Y tenían al Señor ahí directamente. Había esa comunión, hermanos. Y el hombre, Adán, solo tenían a uno a quien seguir. ¿Y a quién escuchó Adán? Casi siempre luego agarramos para seguir a quien menos debemos y a quien el Señor nos pone, hermanos. A veces hasta lo menospreciamos, lo vamos a ver. La ocasión pasada, y me gozo en el Señor porque fue hace 8 días, si usted lo quiere escuchar y retomar, veíamos que en Hebreos 13:7 y en Hebreos 13:13 el Señor nos llamaba a obedecer y a sujetarnos a nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? Y eso también incluye a todos aquellos que son nuestros líderes. Aquí hay líderes de diferentes actividades. Hay líderes de varonas que ahorita por cuestión de la pandemia se ha detenido un poco, pero el Señor sabe que esto va a caminar. Sabe cuándo lo va a poner a caminar. Hay líderes de alabanza, hay líderes en el orden, hay líderes en la escuela dominical, hay líderes que trabajan junto con el hermano Alejandro, y tenemos a nuestro hermano pastor, que como dice Ezequiel 3:17, fueron puestos por Dios. Ahora, hermanos, eso no implica que no haya errores en nosotros. Eso no implica que también estemos en un proceso, pero vamos a ir poco a poco. Veíamos un punto, hermanos, en cuanto a los dineros, porque eso es algo que a veces se le critica mucho al líder.
al pastor, al diácono. A veces se les exige mucho que vayan a orar, que vayan a tal lugar, que vengan para acá, que anden por todos lados. Pero cuando hablamos de un salario, hermanos, muy pocas veces se toca. No, pues que el Señor lo sustente. Pero dice, si yo veo la necesidad de mi hermano y nada más le digo, ve y caliéntate y no le doy para su sustento, ¿no son primero los de casa? Ahora, también lo vimos en la palabra del Señor, que nosotros en este lugar, por decisión nos hemos abstenido de un salario, como dice 1 Corintios 9:12. No porque no se merezca, hermanos, y manejamos todos los versículos que me gustaría que ustedes analizaran en sus hogares. Nosotros, gracias a Dios, muchos tenemos nuestros trabajos. Eso implica un doble esfuerzo, pero le damos gracias a Dios porque el que paga es Él. Pero también no implica que si alguno de mis hermanos en sus trabajos de líderes, sobre todo dice la palabra, doble honor al que se dedica a enseñar, a evangelizar. Y analícelo, mi hermano. No me voy a detener mucho porque vamos a concluir, eso lo vimos la anterior ocasión. Ahora, hermanos, hay un punto en considerar el trabajo de los varones que son líderes, que nos habla a ser leales con ellos. Muchas veces, hermanos, se vitupera al líder. Yo creo que después de la Biblia, quien más ataques tiene es el pastor, es el diácono, es el que está al frente en la alabanza. ¿Sabe por qué? Es al que más se le señala, es al que el enemigo más busca tirar. Y no porque haga menos a los demás, pero luego cuando se cae un líder, hermanos, ¿cuántos no tropiezan con ese líder que se cae? Pero en el sentido, hermanos, dice 1 Timoteo 5:20, que cuando a mí me traigan una situación de un anciano, si quieres lo ponemos, hermana, 1 Timoteo 5:20, por favor. Porque así pasa, hermanos, y así pasó. Y yo debo de ser sabio en esta situación. Si viene alguien y me dice, mira, yo vi al diácono tal, vi al pastor tal, vi a la diaconisa haciendo esto, la palabra es muy clara, dice, perdón, hermana, si es el 5:20 de 1 Timoteo, permítanme. A ver, en el 19, por favor. Vamos a tener aquí todo. Perdón, es el 19. Gracias, hermano Ali. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y esto, hermanos, parece muy simple, muy sencillo, pero ¿qué creen? Cuando hablan de líder, casi siempre nos creemos lo malo que dicen de él. No estoy hablando al aire. Cuando hablan de que está al frente de la iglesia, es que lo vi haciendo esto, es que los dineros, es que lo vi por allá, es que por qué no trabaja, es que por qué no viene, y todo el ataque, hermanos, y a veces lo recibimos. Y yo también me contaron y a mí también me dijeron, aguas, hermanos. Si alguien cree que uno de sus hermanos en el liderazgo tiene que cambiar, no anda correctamente, no se deje llevar. Atienda el asunto. Es más, dice que a un anciano, hablando de los hermanos en edad, pero también voy a hablar de los hermanos en liderazgo, cuando se le hable, le hablemos como un padre, aunque sea para llamarle un poquito, no la atención, sino a considerar ciertas cosas. Pero a veces no estamos dispuestos a ser dóciles, no estamos dispuestos a sujetarnos, hermanos, y andamos para acá y para allá. ¿Cómo se llama este cuerpo, hermanos? ¿El club de Cristo? Y verdad, no es un club, es la iglesia de Cristo. Y aquí claramente me dicen versículos de Hebreos, que yo me sujeto a los pastores. A veces tomo una porción de la palabra, pero no tomo la otra. Ya, y el pastor me dijo esto, yo nomás me sujeto al Señor. Y el pastor dice que nos reunamos. Para mí mi único pastor es Jesucristo. ¿Eso es bíblico, hermanos? Si quiere leerlo, está en Hebreos 13:13, hermanos, en serio. Obedezcamos y sujetémonos. También dice, hermanos míos,
que no los menospreciemos. Segunda de Corintios 10, versículo 7, nos habla Pablo y nos dice acerca de cómo a él lo menospreciaron. En el versículo 10, si quiere, vamos de una vez, mi hermano. Y si lo tiene, le damos gracias a Dios. Amén. Segunda de Corintios 10. Gloria al Señor. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. No, pero no me predique Alducín porque, no me hable Chuy Olivares. No, hombre, no lea un libro de MacArthur porque, qué doctrina, qué palabra, qué bendición, ese sí está ungido. Ah, pero el hermano Ángel, ¿qué sabe? El hermano Ariel, ¿qué sabe? El hermano Curtidor, ¿qué me va a venir a decir? Mi hermano Alejandro. Y menospreciamos a quienes lo tenemos puestos aquí y nos presiden, hermanos, cuando la palabra nos dice que los honremos. Pero yo le digo, hermano, en esta tarde que Chuy Olivares no está orando por usted, que Alducino está orando por usted, y no con eso quiero decir que no los escuche, sea sabio, sea diligente, siempre con la palabra. Lo que le estoy diciendo es que a veces menospreciamos a los hermanos que trabajan y el Señor dice, no lo hagas. Al contrario, estímalos, porque ellos son tus hermanos, tus consiervos y van adelante a la batalla, hermanos. ¿No saben ustedes cuánto a veces se critican las decisiones de los liderazgos? Que porque no abrieron los templos, que porque no los cerraron, que porque se tienen que anotar, que porque no se tienen que anotar, que por esto y por otro, y siempre va a haber algo que no quede bien. Y sin embargo sabe el Señor que todo lo hacemos para honrar al Señor y para cumplir con lo que se debe de cumplir. A veces nos vamos a llevar todo señalamiento, ¿verdad? A veces nos van a decir de todo, pero nosotros lo soportamos por amor a Cristo, hermanos. Nos hacemos débiles para que ustedes sean fuertes, como dice Primera de Corintios. Porque no hay lugar para orar, porque no hacen nada para que se compre un templo. Por esto y por lo otro, ¿por qué no dicen? ¿Por qué no? Y voy a pasar esa parte, hermanos, también. Pero nosotros ahorita vamos en que no menospreciemos a nuestros hermanos. Al contrario, vamos a acompañarlos en el ministerio. Decía Pablo en 2 de Timoteo 4, 9 al 10 y 14 y 15, dice, cuando yo estuve delante de los que me acusaban, dando pues palabra y defendiéndome, dicen, nadie estuvo conmigo. Todos me dejaron. Le manda a decir en carta a Timoteo, es más, cuídate de Alejandro el calderero, porque a veces pasa eso, hermanos. Quien está a tu lado cuando se necesita la de verdad, a veces te deja solo. Eso le pasa mucho a los hermanos que liderean. Cuando viene la de veras, las persecuciones, las cárceles, cuando viene el juicio, a veces los dejamos solos. Pero si yo tengo un problema, hermano Ale puede venir a orar por mí. Si yo tengo una necesidad, hermano Ariel, ¿puede usted apoyarme en esta necesidad? Seamos leales con nuestros hermanos. Seamos leales y consideremos los hermanos. Valoremos su enseñanza. Valoremos la sana doctrina. Dice 2 de Corintios 11, 18 al 20. Quiero que lo leamos, hermanos, porfa. Algunos los voy a mencionar, otros los voy a leer. Estábamos de hecho ahí. 2 de Corintios 11, 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Donde me quería detener, hermanos, es en el versículo 20. Toleran si alguno les esclaviza.
hermano, ¿por qué no guardas el sábado? El sabbat. No, sí es cierto, ¿verdad? Tengo que guardar el sabbat. ¿Y por qué no te haces así? ¿Y por qué no vas como allá? ¿Y por qué no te pones como allá? Y muchas veces escuchamos doctrinas, hermanos, que no están en la Biblia y son las que tomamos. Y sin embargo aquí te llaman a santidad. Son unos exagerados. Lo toman muy literal. Estas personas están demasiado cegadas. Toleramos a quien nos esclaviza, hermanos. Toleramos a quien nos abofetea. Yo he visto cantidad de hermanos que se han ido de las congregaciones porque allá les hablaron bonito de otra doctrina. Hace rato en las 4 nos hablaba el hermano como que de otro evangelio, no que haya otro. Pero a veces yo soy más apto para escuchar a los de afuera que para escuchar a los de adentro. Abro más mis oídos para que me hablen de afuera que me hablen de adentro. Llega el testigo de Jehová y le abro la puerta. Llega el mormón, le abro la puerta. Llega los católicos, le abro la puerta. Llega un hermano en Cristo y digo, no hombre, no sabe nada. No seamos así, mis hermanos. Démosle a los hermanos ese tiempo, esa paz. Pero así como hay hermanos que caminan diligentemente y que hay líderes que son trabajadores, hermanos, aún en sus deficiencias que pueden llegar a tener, también hay hermanos que no lo hacen. Y yo tengo que ser sabio para no idolatrar a los líderes. Porque a veces me decepciono de Dios cuando el que me falló fue el que iba delante de mí. Y también a veces llego a unas herejías porque escuché más al que me hablaba que a la misma palabra del Señor. Debemos recordar, hermanos, como dice 1 Corintios 3, del 3 al 7 y al 9, que nosotros somos colaboradores de Dios, pero yo no soy la voz de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios es esta. Y si yo hablo algo que no esté conforme a la palabra, usted tiene que ser sabio para desecharlo en ese momento. Si hablo algo que no está escrito en la palabra de Dios, usted tiene que ser sabio y diligente para no tomarlo, hermanos. Y por el contrario, para acercarse y decir, hermano, no está escrito así. Porque muchos ahora vienen diciéndose que son esto, que soy un apóstol, que soy un profeta. Así dijo el Señor. Y lo que yo hablé no está en la palabra. ¿Cuántos no profetizaban tantas cosas? Entonces no los idolatremos, hermanos. Son colaboradores de Dios. Así como no los voy a menospreciar, no me voy a ir al otro extremo de decir como algún día en un testimonio, cuando el pastor hable, que el pueblo calle. Eso no está en la palabra de Dios. Y se dijo en un agradecimiento, hermanos. Porque la gloria debe de ser solo a quién. Si un ministro del Señor habla de acuerdo a la palabra de Dios y usted se goza, ¿a quién le debe dar la gloria? ¿A quién debe de darle el aplauso? ¿Verdad que sí? Si hay ministros que tienen dones y talentos con los cuales nosotros nos gozamos en la alabanza, con los cuales nos gozamos en la adoración, la gloria es para el Señor. Él es el que pone el don, mi hermano. A veces decimos, ay, ese hermano qué padre toca. No, mira al Señor qué padre usa a este varón. Con qué bendición, con qué sabiduría. Es que ese hermano qué bien predica. No, mira cómo el Señor tiene misericordia de poner la palabra suya en ese varón. Pero es el Señor el que habla. Vuelvo a lo mismo, no es la voz del hombre. Si habló conforme a la palabra de Dios, habló el Señor. Pero a veces, hermanos, nosotros decimos, es que ese varón, hombre, ya lo debería ser el único que predique ya. Ese varón, ¿cómo ora? No, vamos con él. No, si es con el hermano tal, no, me espero a que llegue el otro hermano. Es un solo Dios el que hace la obra, hermano. Un solo espíritu. ¿En quién estoy confiando? ¿A quién le estoy dando mi alabanza? Entonces yo debo tener un cuidado de no irme a los dos extremos, ni bajar a mis hermanos líderes, ni enaltecerlos más allá de lo que son. Colaboradores de Dios somos, hermanos, en Cristo Jesús, para su honra y su gloria, con un honor y con una responsabilidad doble delante de Dios, mis hermanos, que a veces no cualquiera la toma. Y por último, hermanos, si el varón no anda bien, no lo sigas. Le decía a los fariseos, ciegos, guías de otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿para dónde van? Se caen, mis hermanos. No, pero es que debemos ser tolerantes y el amor del Señor.
Ay, pues si el pastor se emborracha, pues bueno, es carne también. Y si, es que supe que el pastor anda y el diácono anda con otra, pues bueno, vamos a orar por él para que lo establezca. Y es que el hermano Ángel vino y me dijo que el Señor ya vino una vez, que ya no va a venir otra vez. Bueno, pues no, mi hermano. ¿Cuántos niños fueron violados porque dijeron, es el sacerdote, es el líder? No está un varón en la cárcel llamado Naasón, porque les voy a decir una cosa, sus feligreses, los que lo seguían, tenían hasta los cuadros de él y de su papá ahí en sus cuartos, agradecidos por todo lo que hacían, y pasaba y se la aventaban, hermanos. ¿A cuánto llega nuestra idolatría? No puede ser. Luego yo me sorprendo, hermanos, que hay iglesias que entran en problemas porque entró la falsa doctrina, porque entró el adulterio, porque entró el robo. ¿Cuántas iglesias están llenas? Y les piden el diezmo a la fuerza, y más del diezmo. Me asombra porque varonas diciéndose pastoras, hermanos, que la palabra es clara. Dice, yo le dije a los ángeles que vayan y me recuperen esas joyas que se me quedaron. Y lo dicen, hermanos. Y a ver, hermanos, si usted quiere su bendición del tamaño que me deposite, esa va a ser su bendición. No nos idolatremos, hermanos. Seamos sabios, entendidos a quién seguimos. Uno es el que vive y reina. Uno es el que nos salvó, mis hermanos. Decían los varones en Corintios, es que yo soy de Apolos, porque Apolos tiene una palabra que no saben. No, yo soy de Pablo porque el que fundó esta iglesia es Pablo. No, pues yo soy de Cefas porque él caminó y el Señor le dijo que le iba a dar las llaves del reino. No, pues yo soy de Cristo. Pues el que diga una u otra cosa tampoco se vale, porque a veces decimos soy de Cristo. Como hace rato les comentaba, no me sujeto a ningún hombre. Pues sí, somos de Cristo, hermanos, para obedecerle tal cual dice la palabra de Dios, y no me lo voy a saltar, porque si voy a agarrar lo que me conviene, Dios nos libre. Lo que voy a hacer, hermanos, y con versículo, hermanos, yo les puedo decir hasta lo que no, y hacer unas cosas terribles. Pero usted tiene la Biblia, que es la palabra profética más segura, a la cual tiene que aferrarse, mi hermano. Increíble que la Biblia sea el libro más vendido, pero yo creo que es el menos leído, el menos estudiado. Sabemos quienes tenemos 3, 4 Biblias, y a veces cada 15 días, cada semana que vengo, pero ese es otro tema que en algún momento se tomará. Y por último, hermanos, ya hablamos de considerar el trabajo de los líderes, ya hablamos de que no se les idolatre, hermanos, es decir, ni lo voy a tener como lo menos, ni lo voy a tener como lo más, sino como el Señor lo puso. Honra y honor, ¿a quién? Honor merece, hermano. No se me olvide. No se me olvide que los líderes son humanos. A veces quisiera que fueran superhéroes, ¿verdad? Es como al papá. A veces quieren que trabaje, que vaya a hacer deporte, que arregle las cosas de la casa, o la mamá. Quieren que ahora sea hasta maestra. Le ha tocado ser maestra, pero son humanos, hermano. Y se cansan. ¿Usted cree que los líderes no se cansan, hermanos? Reconocemos que en el Señor nos da nuevas fuerzas también. Pero también reconocemos nuestra debilidad. Y que debemos sujetarnos al Señor. Porque escrito está también que nuestra debilidad el Señor muestra su poder. Usted sabe, hermanos, que los líderes también sufren. ¿Quién de aquí es casado? Gloria a Dios, qué bendición. ¿Y usted no le exige a su esposa, hermano varón? No me lo conteste, usted nada más. Todo lo hace bien su esposa. ¿Y usted no le exige a su esposo? Todo lo hace bien su esposo. Nos cansamos, hermanos, como esposos, como esposas tenemos dificultades. Pues los líderes también tienen a sus esposas y muchas veces las dejan por ir a cuidar el rebaño. Tienen hijos también.
Y muchas veces dejan a sus hijos por ir a cuidar el rebaño. Tienen familia, tienen padres. Lo comentaba poquito la semana pasada, pero lo vuelvo a comentar. ¿No sabe usted cuántos cumpleaños a veces deja el líder por estar estudiando, por estar ensayando, por estar yendo a los hospitales? ¿Cuántas veces le tuvo que decir a su hijo, al rato te ayudo, hijo? Pero papá, y los que son hijos de pastor, hijos de diáconos, me entenderán perfectamente. ¿Cuántas veces ustedes querían jugar y su papá no pudo ir, su mamá no pudo ir? Porque las esposas son una carne con el líder, hermano. Mi hermana Elsa es una carne con el hermano Alejandro. Y el vituperio que recibe el hermano Ale, lo recibe mi hermana igual. El vituperio que recibe el hermano Ariel, lo recibe Chivis también. Mi hermana Silvia, perdón, es que tengo Chivis de cariño. El vituperio que pueda recibir mi hermano Javier, mi hermano Víctor, mi hermano Mixio, lo reciben mis hermanas también. Y no es poquito, créanme. De todo se dice a veces. Ladrones, mentirosos. No sabe usted, mi hermano, y a veces nosotros como Grey todavía le echamos poquito sal a la herida. No, mis hermanos. Hay que orar mucho por ellos. ¿Sabe por qué quise exponer este tema, hermanos? Todo este tema. Porque a veces queremos ser como nuestra casa. Y somos nuevas criaturas y a veces no nos cae el 20. Dice el Señor, si yo mentía, ya no miento, pero al contrario, a veces al que más defraudamos es al hermano de al lado. Al que a veces más le ponemos el pie es al hermano de al lado. Y no debe de ser así, mis hermanos, porque somos representación del Señor. No es el Papa la representación de Dios en la tierra, es usted que ha creído en Cristo Jesús. Y de la manera en que vaya caminando la iglesia, es de la manera en que también van a ir creyendo muchas personas, porque escrito está, que se amen unos a otros, porque entonces la gente entenderá que ustedes son sus discípulos. Imagínense, va entrando una persona por primera vez y ve amor en sus ojos, ve sujeción, ve un caminar de trabajo, ve que unos a otros se ayudan, se apoyan. Dice, hermanos, yo aquí me quedo. Pero si entras a un lugar y hay gritería, hay maledicencia, no hay sujeción, no, se le hace a un lado a los hermanos, hay adulterio, hay borrachera, no, pues va a decir, mejor me quedo donde estaba. Entonces nosotros los llamamos y nos llamamos, hermanos, porque también el líder tiene que tener su caminar muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Estaba Pedro, se había ido un joven rico. Este joven rico se había ido porque le había dolido en su corazón que le dijeran que tenía que dejar todo el dinero, todas las cosas, entregárselas a los pobres. No quiso. Entonces el Señor dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y Pedro le dice, Señor, porque ya ven que Pedro tenía una forma especial de comunicarse con Dios. Dice, nosotros le hemos dejado todo. ¿Qué dejó Pedro, hermanos? Un negocio próspero. ¿Qué era? Pescador. Y era dueño de barcos. ¿Qué dejó? Seguramente una esposa, porque dice que la palabra que el Señor sanó a su suegra, quiere decir que él tenía probablemente hijos. Dejó a su padre, ¿verdad? Porque el negocio dice que lo dejó. Y todos y cada uno de ellos dejaron su trabajo. Créanme, hermanos, que los líderes para servirnos dejan muchas cosas que a veces nosotros no estamos dispuestos a dejar. Muchísimas cosas, hermano. Y el ánimo es para que procuremos con unos por otros orar, sí, amén. Pero también orar por ellos de una manera específica. Que sepan cómo llevarnos, cómo hablarnos. Porque si nada más se habla de amor, de amor, de amor y no se habla nada de santidad, hermanos, pobre de esa iglesia, Que sepan cómo administrar los recursos. Que sepan cómo llevar a su familia. Que
que sepamos, hermanos, y podamos nosotros seguir adelante, porque la prueba es dura, ¿eh? Vienen tiempos complicados. Y créame que cuando empiecen persecuciones, los primeros en ser perseguidos van a ser los líderes. Así es siempre. De todos los apóstoles, hermanos, con esto concluyo, decapitados, despellejados, flechados, crucificados, de todos, hermanos. Y decía Pablo, somos contados como ovejas al matadero. Nosotros también, hermanos. Nosotros los líderes también, hermanos, aunque parezca que no. Y llegado un tiempo, pero que no sea como el amor que se enfría de muchos y se entregan, al contrario, que estemos bien firmes en el Señor, caminando adelante, hermanos, unos con otros, porque ustedes también son llamados a liderar sus hogares, su familia. Entonces, hay mucho que caminar, hermanos. Tal vez no haya mucho que corregir, pero el Señor conoce los corazones. Hay mucho que soportar, hay mucho que enseñar, hay mucho que exhortar, hay mucho que evangelizar, hermanos, muchísimo que evangelizar. Y en algún momento vamos a tener que hacerlo de una u otra forma. Y se ha hecho, no se ha dejado de hacer, ¿eh? Pero Dios mediante todo se debe hacer en orden y para el Señor. Amén. Pues con esto concluimos, amados hermanos. Le pido a nuestro hermano Javier se vaya acercando, porque hoy tenemos la cena, hermanos, y es muy importante tomarla. Si alguien no la ha tomado, pues ya sabe, ahí está. Pero sobre todo, hermanos, que nos toleremos unos a otros y nos sirvamos unos a otros, nos amemos y caminemos en el Señor. Que Dios les bendiga. Sí, amén, amén. Gloria a Cristo. Pues gracias al Señor por la vida de nuestro hermano, que